Chicos, estamos ahora acá con la primera clase de química. Bueno, en esta ocasión nos toca ver lo que son isótopos, isóbaros, isótonos y además cationes y aniones. Básicamente este tema es sencillo, solamente juego de números, tener presente los conceptos básicos de los números atómicos, nada más. Y un poquito de razonamiento para darnos cuenta o poder hallar cada uno de ellos de acuerdo a los conceptos que se tienen. ¿Okay? Bien. ¿Qué es un isótopo? Vamos a empezar con conceptos. Isótopos son átomos de un mismo elemento químico, dice. Un isótopo es se refiere a un mismo elemento químico, por lo tanto va a poseer el mismo número de protones y diferente número de masa. Poseen propiedades químicas iguales, pero diferentes propiedades físicas. Los isótopos no tienen un nombre específico en realidad. Se los nombra por el nombre del elemento más que nada, y además se le coloca la masa o el número atómico, ¿no? La masa atómica o el número atómico, o el número másico, perdón, que se presenta en los elementos químicos. Bien, entonces vamos a ver normalmente qué elementos o qué números encontramos en un elemento químico, básicamente, ¿no? Ahí está, mira. Aquí he puesto de ejemplo el carbono, que presenta el número atómico, ese es el que lo identifica, que está en la parte de abajo, ¿verdad? Aquí voy a colocarlo, voy a señalártelo, un momento. Bien, acá. Bueno, está en un color un poquito que no se puede percibir, pero es el número 6, ¿no? Carbono, su número atómico es el 6. Ese número atómico es único para todos los elementos, nunca va a variar. Nunca va a variar, es el mismo número atómico que se presenta en todos los elementos. ¿Ok? Bien, ese número atómico es el número en realidad de protones. ¿Qué es un protón? Es la carga positiva, o son los elementos positivos que vamos a encontrar en el núcleo del átomo, ¿verdad? Y está representada por la letra Z, ¿no? Acá lo tenemos representado en la letra Z en realidad, ¿no? Para el caso del carbono, el número atómico o el número de protones es 6. Luego tenemos el número de masa, que es 14. ¿Ok? 14. Y acá tenemos el número de neutrones. El número de neutrones está dado, o tú lo puedes definir como la cantidad de, o lo podemos hallar restando el número másico menos el número atómico o el número de protones. Esta diferencia te va a dar justamente el número de neutrones. En la naturaleza todos los elementos son neutros. ¿Qué quiere decir neutros? Que los números atómicos y los números y la cantidad, mejor dicho, la cantidad de protones y la cantidad de electrones va a ser la misma. ¿Ok? La cantidad de protones y la cantidad de electrones va a ser la misma. Entonces, en este caso, para el carbono, el número de protones es 6. Por lógica, el número de electrones también va a ser 6. ¿Ok? Y el número de neutrones vas a hallarlo justamente restando el número másico menos el número de protones, ¿no? Acá está la relación, ¿no? A, que es el número másico, es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Aquí está en este ladito. ¿Ok? Continuamos. Bueno, yo te he dicho que los isótopos en realidad no tienen nombre. Los únicos que poseen nombre son los isótopos de hidrógeno. Vamos a identificarlos acá. Mira, acá están los isótopos de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el isótopo de hidrógeno, el elemento hidrógeno va a poseer en todos sus... en toda su expresión, en todos los tipos de hidrógeno, vamos a encontrar un protón en su núcleo. Un solo protón. Todos, siempre. Ese va a ser el hidrógeno. Y como te he dicho que normalmente son los elementos químicos van a ser neutros, si tiene un protón también va a tener un electrón. Si tiene un protón va a tener un electrón. Si tiene un protón
va a tener un electrón. Ahora, ¿qué es lo que difiere? En la cantidad de neutrones. El primero se llama protio. ¿Qué es lo que tiene? No tiene ningún neutrón en realidad. Solamente tiene protón y electrón. El siguiente, deuterio. ¿Qué es lo que pasa acá? Posee un protón, un electrón, pero un neutrón. Entonces su número másico va a ser 2, H2, el hidrógeno 2 o el deuterio. Y el tritio, ¿qué va a tener? Va a tener un neutrón en su núcleo, un electrón en su órbita y dos neutrones en su núcleo también. Dos neutrones. Por lo tanto, su número másico va a ser 3. El hidrógeno 3 es el tritio. ¿Ok? Recuerda que la masa atómica o número másico A es el resultado de la suma de los protones Z más neutrones. Eso ya lo habíamos visto en la imagen anterior, ¿no? Pero acá te lo vuelvo a colocar. El número másico igual a protones más neutrones. Tipo de isótopos. ¿Cuántos tipos de isótopos existen? En realidad existen dos tipos de isótopos. Los estables, los que vamos a encontrar mayormente en la naturaleza, estables, son los más abundantes en la naturaleza, y los inestables, que son menos abundantes y en su mayoría, casi en todas sus representaciones, son radioactivos, van a reaccionar reactivamente, ¿no? Aquí te he puesto unos ejemplos. El carbono, por ejemplo. ¿Cuál es el isótopo estable del carbono? El carbono 12. ¿Ya? Ese es el carbono que vamos a encontrar en la naturaleza prácticamente. ¿Y cuáles son los inestables o los isótopos que no se van a encontrar mayormente en la naturaleza? El carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 es radioactivo, nos ayuda a conocer o a hallar la data de fósiles. Mayormente lo usan los científicos para hallar cantidad de años de antigüedad de los fósiles. ¿Mm? El tritio, que es el hidrógeno 3, que te había dicho, en el que está en la vista anterior. ¿Qué es lo que pasa? Este funciona o este elemento se usa como combustible nuclear para realizar reacciones nucleares, básicamente, ¿no? Son radioactivos estos elementos, así nomás no se encuentran en la naturaleza. Sigamos, isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Son átomos que pertenecen a elementos diferentes, poseen igual número de masa, diferente número atómico Z y diferente número de neutrones. Iso igual, baro, masa. Isóbaro, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el carbono y el tecnecio. ¿Mm? Tenemos igual número másico, diferente número atómico, 6, en este caso, 10, y los neutrones también van a ser diferentes, aquí está, ¿no? Cantidad de neutrones, 6, para que llegue a ser 12 tiene que haber 6 neutrones, ¿no? Y para que llegue a ser 12, necesita ¿cuántos neutrones? 2 neutrones, ¿no? Diferente número atómico. Isótonos. ¿Qué son los isótonos? Son aquellos átomos que presentan distinto número másico, distinto número de protones, pero igual número de neutrones en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, el sodio y el magnesio, ¿no? Número másico 23, número másico 24, Z 11 o protones 11, protones 12, cantidad de neutrones 12. 23 menos 11, 12 neutrones. 24 menos 12, 12 neutrones. Tienen la misma cantidad de neutrones. Vamos ahora con la siguiente parte que dice cationes y aniones. En realidad estos son tipos de iones, ¿ok? Son átomos que por cualquier fenómeno de cambio de energía modifica su cantidad de neutrones. Perdón, aquí lo he colocado mal. Su cantidad de electrones es.
Jamás varía el número de protones, jamás. Nunca varía el número de protones, porque los protones son los que le dan la identidad a cada átomo, ¿ok? Eso nunca se varía, es como su apellido de cada uno, de cada elemento, los protones, ¿ok? Si este átomo ganara un electrón, se convierte en un ion negativo, conocido como anión. Por el contrario, si este átomo perdiera un electrón, se convierte en un ion positivo, que se conoce como catión. Los aniones y los cationes siempre van a estar unidos entre sí en soluciones, gases, sólidos, etc. ¿Ok? Siempre va a haber una unión entre ellos, siempre van a estar entrelazados, reaccionando entre ellos. ¿Ok? Bien, un resumen. Primero, isótopos, isóbaros, isótonos, ya hemos dicho. Isótopos, mismo elemento, misma cantidad de protones, diferente número másico. ¿Ok? Isóbaros, mismo número de masa, acá arriba, diferente número de protones y distinto número de electrón también, ¿no? De neutrón. Finalmente, isótonos, mismo número de neutrones, ¿ok? Tenemos distinto número de masa, un número másico, y distintos protones, distinta cantidad de protones. Ok, continuamos con el resumen. A ver, cationes, hemos dicho, átomos con carga positiva por la pérdida de un electrón. Bien, y continuamos. Aniones, hemos dicho, átomos con carga negativa por la ganancia de un electrón. ¿Ok? Ese es el resumen básicamente de los conceptos que se les está dando. La siguiente actividad la desarrollarás en hoja aparte. Archívalas en un folder. Actividad, acá está. Tarea, completa el siguiente cuadro con los conceptos brindados en este tema. Vamos a ver qué cuadro. De acá. Tienes que, de acuerdo a los conceptos que te he dado, de lo que son isótopos, isóbaros e isótonos, vas a completar los cuadros, las cantidades de protones, número másico, protones, es lo mismo Z que protones, número de electrones, ¿verdad? Y neutrones. Recuerda que a esto es un ion. ¿Qué tipo de ion? Negativo. Esto de acá también es un ion. ¿Qué tipo de ion? Positivo. Esto también es un ion. ¿Qué tipo de ion? Negativo. Y este también es otro ion. ¿Qué tipo de ion? Positivo. Entonces, de acuerdo a eso, tú te vas a llenar cada uno de los cuadros. Este elemento, por ejemplo, es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Cuando no tienen ningún símbolo positivo o negativo, son elementos neutros. Acá también tienes un elemento neutro, ¿verdad? Vas a encontrar un elemento neutro. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Bien, y así vas a ir llenando de acuerdo a los conceptos este cuadro. Esto tienes que desarrollarlo en una hoja aparte y archivarla. ¿Ok? Ok, muchachos. Bien. Recuerda, tú saludas primero, yo me quedo en casa. ¿Listo? Estamos viendo en una siguiente clase. Muchas gracias.